Bienvenidos y bienvenida de nuevo a otro vídeo, en este caso sobre la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. Vamos a entrar en la norma, vamos a ver la estructura que tiene. Se compone de 7 capítulos, uno sobre disposiciones generales, el segundo de evaluación y gestión de la calidad del aire, prevención y control de las emisiones, un capítulo relativo a la planificación, y finalmente un capítulo que establece instrumentos de fomento y protección de la atmósfera, de control, inspección, vigilancia y seguimiento, y por último el relativo a el régimen sancionador. En los anexos tenemos 4, los más importantes son el primero y el cuarto a nuestros intereses. El primero va a establecer la relación de contaminantes atmosféricos que va a tener en consideración la norma. El segundo y el tercero establece uno las directrices para seleccionar los contaminantes, el tercero los factores a tener en cuenta para establecer los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta, y el anexo cuarto que va a establecer el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Vamos a entrar ya en materia, vamos a ver las disposiciones generales de la norma. En primer lugar, la norma establece como objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. La norma establece también una serie de principios rectores, que van a ser en este caso los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y el principio de quien contamina paga. Vamos a entrar ahora en el ámbito de aplicación de la norma, y la misma establece que van a estar sujetas a las prescripciones de la ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo 1 correspondiente a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el anexo 4, ya sean de titularidad pública o privada. También la norma establece una serie de exclusiones que se van a regir por su normativa específica, que son las relativas a ruidos y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes y los contaminantes biológicos. Quedan asimismo excluidas del ámbito de aplicación de la ley las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que se intervengan sustancias peligrosas y las actividades correspondientes de protección de personas y bienes, que se van a regir por la normativa específica de protección civil. Finalmente, la norma establece en este primer capítulo una serie de definiciones que es importante estudiar. Establece cuáles van a ser las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Va a establecer una serie de determinaciones con relación a la información al público y con relación a la cooperación y colaboración interadministrativa. Vamos a pasar a analizar a continuación el capítulo segundo, y de forma previa al mismo vamos a analizar cuáles van a ser el reparto de competencias entre las administraciones públicas. En primer lugar, la norma determina cuáles son las competencias que va a corresponder a la Administración General del Estado. Entre estas se encuentra actualizar, con la participación de las comunidades autónomas, la relación de contaminantes y el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Definir y establecer, con la participación de las comunidades autónomas, los objetivos de calidad del aire, los umbrales de alerta y de información y los valores límites de emisión, sin prejuicio de los valores límites de emisión que puedan establecer las comunidades autónomas. Definir, con la participación de las comunidades autónomas, los requisitos mínimos a los que deben ajustarse las estaciones, redes, métodos y otros sistemas de evaluación de calidad del aire. Definir, con la participación de las comunidades, la metodología para estimar las fuentes naturales y los procedimientos para conocer su incidencia en los valores registrados de ciertos contaminantes. Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas, y aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza. Elaborar y actualizar periódicamente los inventarios españoles de emisiones. Asimismo, realizar la evaluación y el seguimiento y la recopilación de la información técnica sobre la contaminación de fondo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de convenios u otro tipo de compromisos internacionales sobre contaminación atmosférica. Asimismo, coordinar el Sistema Español de Información, Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica. Y finalmente, coordinar la adopción de las medidas necesarias para afrontar situaciones adversas relacionadas con la protección de la atmósfera o relativas a la calidad del aire, cuya dimensión exceda el territorio de una comunidad autónoma. Vamos a ver a continuación las competencias de las otras entidades. De una parte, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, evaluarán la calidad del aire. Podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores límites de emisión más estrictos que lo que establezca la Administración General del Estado. Adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad en su ámbito territorial. Adoptarán las medidas de control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y ejercerán la potestad sancionadora. También, dentro del ámbito de su territorio, van a establecer criterios comunes que definan los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados, lo que se conoce como las OCAs. En otro caso, corresponderá a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas en la materia. Las entidades locales, además, deberán adoptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de la ley y sus normas de desarrollo. El capítulo segundo es el relativo a la evaluación y gestión de la calidad del aire. Así, el artículo 9, relativo a los contaminantes atmosféricos y objetivos de la calidad del aire, establece que el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas y con el fin de prevenir o reducir la contaminación atmosférica y sus efectos, tendrá que revisar al menos cada 5 años la relación de contaminantes que figura en el anexo primero. Y en su caso, la actualizará tomando en consideración las directrices que se establecen en el anexo segundo y definirá y establecerá los objetivos de calidad del aire, así como las condiciones y los plazos para alcanzarlos, según los factores que figuran en el anexo tercero. Asimismo, con relación a la evaluación de la calidad del aire, en este capítulo, que las comunidades autónomas y en su caso las entidades locales deberán evaluar de forma regular la calidad del aire en su correspondiente ámbito territorial. Asimismo, establece que las aglomeraciones deberán disponer por sí mismas o en colaboración con las comunidades autónomas de estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire. Finalmente, cabe señalar, con relación a la zonificación del territorio, que de acuerdo con las evaluaciones que se establecen anteriormente, las comunidades autónomas, con la participación de las entidades locales, deberán zonificar su territorio según los niveles de los contaminantes para los que hayan establecido objetivos de calidad del aire. Y conforme a las mismas, elaborarán unas listas diferenciadas de zonas y aglomeraciones. Así, la Administración General del Estado, de acuerdo con la información que se le haya sido suministrada por las comunidades autónomas, va a integrar la zona del territorio del Estado. Pasamos a continuación a ver los aspectos más importantes del capítulo tercero, que es el relativo a la prevención y control de las emisiones. Así, a este respecto, este capítulo establece en primer lugar que el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, podrá establecer mediante Real Decreto valores límites de emisión para los contaminantes. De otra parte, desarrolla el régimen de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Así, a los efectos de la ley se consideran como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que viene desarrollado en la pantalla en la parte derecha, en el cuadro que podéis ver del color azul. Va a considerar estas actividades como aquellas que estén incluidas en el catálogo que figuran en el anexo cuarto. El Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, va a revisar este anexo como mínimo cada 5 años y en su caso va a proceder a actualizarlo. Sin prejuicio del resto de medios de intervención administrativa, van a estar sometidos al procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas
la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo cuarto de la ley y que figure como perteneciente a los grupos A y B. Así, las actividades incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos requisitos de control de emisiones más exigentes que las que estén incluidas en el grupo B. Estas autorizaciones se van a conceder por un tiempo determinado que en ningún caso va a ser superior a 8 años. Una vez que pase este tiempo, podrán ser renovadas por periodos sucesivos. El órgano competente para otorgar la autorización va a tener que dictar resolución en el plazo máximo de 9 meses. Transcurrido este plazo, si no se dicta resolución, se tiene que entender la solicitud como desestimada, es decir, tiene silencio negativo. De otra parte, la construcción, montaje, explotación, traslado, modificación sustancial, cese o clausura de instalaciones que desarrollen actividades que estén recogidas en el catálogo, en el anexo cuarto y que pertenezcan al grupo C, deberán ser notificadas al órgano competente de la comunidad autónoma. Pasamos ahora a analizar el contenido mínimo de la autorización a la que hace referencia lo que acabamos de ver en la parte derecha de la pantalla, y la norma establece que como contenido mínimo debe tener los valores límites de emisión de los contaminantes, en particular de los contaminantes que se enumeran en el anexo primero de la ley. Debe tener también contenido en la autorización las prescripciones para reducir la contaminación a larga distancia o transfronteriza en su caso, los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control, con la especificación de la metodología de medición, la frecuencia y los procedimientos que se van a utilizar para evaluar esas mediciones. También las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales, como por ejemplo puesta en marcha, fuga, fallo de funcionamiento, parada, cierre. Y finalmente el plazo por el que se otorga la autorización. En el mismo capítulo se regula la modificación sustancial de las instalaciones. Y a este respecto va a corresponder a las comunidades autónomas concretar los términos en los que la modificación de una instalación va a ser considerada como sustancial o como no sustancial. Pero sí establece la norma cuáles van a ser los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de calificar la modificación como sustancial o no. El tamaño de producción de la instalación, su consumo de energía, la cuantía y tipología de la contaminación que vaya a producir y el nivel de contaminación existente en la zona respecto a los objetivos de calidad del aire que hayan sido establecidos. Bueno, continuamos, vamos a ver a continuación los aspectos fundamentales del capítulo cuarto relativo a la planificación. Y a este respecto, la norma establece las distintas competencias entre las administraciones. De una parte, establece que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y a fin de cumplir la normativa comunitaria, los compromisos que haya firmado, que haya acordado España, va a tener que aprobar los planes y programas de ámbito estatal. Por su parte, las comunidades autónomas, en los plazos que se establezcan de forma reglamentaria, adoptarán como mínimo los siguientes planes y programas. De una parte, planes y programas de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos que hayan sido fijados y en las zonas en las que los niveles de uno más contaminantes superen los objetivos que hayan sido fijados. En estos planes se van a integrar los planes de movilidad urbana, que en su caso pueden incorporar los planes de transporte de empresa que se acuerden mediante negociación colectiva. Y de otra parte, tienen que aprobar los planes y programas de acción a corto plazo, en los que se determinen medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y supuestos en que exista riesgo de superación de los objetivos de calidad y de los umbrales de alerta. Finalmente, establece que las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de sus competencias, sus propios planes y programas. Para elaborar estos planes deberán tener en cuenta los planes de protección de la atmósfera que hayan establecido previamente las comunidades autónomas. De otra parte, los municipios con población superior a 100.000 habitantes y las aglomeraciones deberán adoptar planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire.
Finalmente, cabe reseñar que los planes y programas que se han regulado en este artículo, en este que hemos estado viendo, serán determinantes para los diferentes instrumentos del planeamiento urbanístico y de la ordenación del territorio. La norma contempla también en su capítulo quinto una serie de instrumentos de fomento de la protección de la atmósfera. Así contempla acuerdos voluntarios, la posibilidad de establecer sistemas de gestión y auditorías ambientales, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación, condiciones relativas a la contratación pública, formación y sensibilización pública y finalmente medidas en relación a la fiscalidad ambiental. Bueno, pasamos a ver los aspectos fundamentales del capítulo sexto, que es relativo al control, inspección, vigilancia y seguimiento. Con relación al control e inspección, van a ser las comunidades autónomas y en su caso las entidades locales las competentes para adoptar las medidas de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley. De otra parte, señala la norma que los funcionarios que realicen las tareas de inspección van a tener el carácter de agentes de la autoridad y en el uso de sus funciones podrán acceder a cualquier lugar de la instalación o dependencia de titularidad pública o privada, con respeto siempre y en todo caso a la inviolabilidad del domicilio. La norma regula también el Sistema Español de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica, siendo el responsable de su coordinación el Ministerio de Medio Ambiente. También contempla que la Administración General del Estado va a tener que elaborar y actualizar de forma periódica los inventarios españoles de emisiones y los demás informes que el Estado deba cumplimentar. Para la elaboración y actualización periódica de los inventarios, el Gobierno tendrá que establecer de forma reglamentaria un sistema español de inventario que sea acorde con las directrices y criterios que establezcan las normas internacionales y comunitarias y sin prejuicio de que las comunidades autónomas puedan elaborar sus propios inventarios. De otra parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo va a ser responsable del seguimiento del impacto de la contaminación del aire en la salud pública. Bueno, finalmente comentar que las comunidades autónomas y en su caso las entidades locales van a tener que disponer de estaciones de medida u otros sistemas de evaluación de la calidad del aire que resulten suficientes para permitir el cumplimiento de sus obligaciones, según lo que se dispone en la ley que estamos estudiando. Bueno, vamos a pasar a continuación a nombrar el último capítulo de la norma, que es el relativo al régimen sancionador. Y a este respecto, la norma hace una relación de la tipificación de las infracciones en virtud de la ley, establece la potestad de establecer medidas de carácter provisional, como medidas de corrección, precintado temporal, clausura temporal, parada temporal de instalaciones o suspensión temporal de las autorizaciones. Sí que establece también que la potestad sancionadora va a corresponder a las comunidades autónomas y en su caso a las entidades locales, según la competencia. Y finalmente vamos a ver muy por encima los anexos que contiene la norma, que el anexo primero podéis ver la relación de contaminantes que establece la norma y el resto de anexos que no es necesario estudiarse porque son muy largos y complejos y sería muy complicado estudiarse la relación de actividades que establece el anexo cuarto, por ejemplo. Así que con esto damos por finalizado este repaso rápido de los aspectos fundamentales y más importantes de esta norma.